Bendiciones, amado hermano. Gracias una vez más, ¿verdad? Por permitirme compartir esta palabra viva y eficaz con usted, esperando en Dios, ¿verdad? Que nos podamos ver pronto. Y el tema que yo le traigo en esta hora es un nuevo amanecer. Viene un nuevo amanecer, iglesia. Viene un nuevo amanecer en Dios. Y sabemos que un nuevo amanecer es una nueva misericordia, una nueva oportunidad. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que con este tema vamos a orar antes de compartir la palabra con usted. Ahí donde usted se encuentra, en la comodidad de su hogar, cierre sus ojitos carnales. Yo siempre lo he dicho, los carnales no nos ayudan en nada, sino que vamos a abrir los espirituales, porque queremos como iglesia ver lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y incline ahí su rostro si usted gusta, ¿verdad? Acompañarme, y que calle toda voz de hombre humana y que sea Dios hablando. Padre bueno y misericordioso, gracias le damos, Espíritu Santo, por este día tan precioso, tan hermoso, tan maravilloso, por este privilegio que nos da de compartir esta palabra viva y eficaz con mis hermanos. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos ahí donde ellos se encuentran, en sus hogares. Señor, que su paz reine. Señor, que el destello de su gloria esté sobre su casa, que su gracia y su favor esté sobre cada uno de ellos, Señor, y que en su mesa no falte ese pan de cada día, Señor amado. Que haya abundancia en sus hogares de acuerdo a la fe de cada uno, Señor amado. Si hay alguno mal de salud, sea usted, Señor, obrando en su vida. Sabemos, Padre Santo, que por sus llagas nosotros hemos sido curados, y sabemos también, oh Dios amado, que usted obra y se manifiesta en cada uno de sus hijos. Hoy yo quiero compartir esta palabra, este tema, lo pongo en sus manos, Señor amado, un nuevo amanecer para cada uno de nosotros como tus hijos, como tu iglesia, Señor amado, que seas tú obrando en nosotros. Añade bendición a esta palabra, Señor, y que nos fortalezca mucho, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos entender con esa mente de Cristo, con una mente nueva, sana, diligente, inteligente y llena de sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, mi hermano, que con un nuevo amanecer es que tengo dos panoramas. Yo no sé si usted se recuerda la historia, creo que se la sabe muy bien si me acompaña a Primera de Reyes. Desde el capítulo 18, hermano, usted conoce el 18-20, la historia. El tópico dice Elías y los profetas de Baal. Usted conoce esa historia donde Elías hizo esa reunión, hizo que el rey Acab reuniera 450 Baales, ¿verdad? Y que fueran enfrentados, ¿verdad? Elías los enfrentó a todos esos Baales, ¿verdad? Y para demostrarle el poder de Dios. ¿Qué panorama tenemos aquí? Ellos querían que Dios se limitara a algo. Ellos querían probar a Dios, ¿verdad? Y Elías se lo demostró, porque había una gran sequía. Pero ¿de qué quiero hablarle aquí con este? En el 19 está el tópico que Elías huye a Oreb. Y usted sabe por qué huyó. Porque el rey Acab le dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho. No sé si ahí en su hogar usted lo lee más detalladamente, con tiempo, la historia, ¿verdad? Donde viene y Jezabel amenaza a Elías. Y todo esto viene, ¿y qué hace Elías? Le viene un decaimiento, le viene una desesperación. Pero vemos, amado hermano, que Elías se desanima, está desanimado. ¿Y qué hace? En el 19, en el 19:4. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasa con esto? Cuando Elías se desanimó, buscó irse a una cueva, se encerró, prácticamente pasando lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Existe un temor, un desánimo, quizás una tristeza, una desesperación por todos estos días que llevamos, pero hay una historia bien bonita, ¿verdad? De una imagen que circula en las redes sociales de la historia de Noé. Noé estuvo los 40 días, amado hermano, en esa arca,
con su familia y los animales, pero no tenía internet, no tenía Netflix, no tenía televisión, no tenía celular. ¿Qué cree que pudo haber hecho durante esos 40 días? No tenía una ventana para ver, no tenía una puerta para poder salir al patio. Estuvo encerrada solo escuchando el sonido de la lluvia. ¿Qué le quiero decir con eso? Que si un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios como lo fue Noé, pudo aguantar, y vemos que hoy también Dios prácticamente todo es con un propósito, y lleva a Elías y va camino hasta llegar a una cueva donde se encierra. Si me acompaña ahí mismo en el 19, siempre en Primera de Reyes, amado hermano, en el 19, en el número 8, dice en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué pasa con esto? Se alimentó, el alimento físico, ¿verdad? Que nosotros tenemos, por el cual nos están mandando a almacenar, el cual nos están haciendo un llamado o una ordenanza, como usted lo quiera tomar, almacenar, y esto lo fortaleció a Elías. Pero ¿qué pasa ahí? Él se escondió, en el versículo 9 dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este temor por esta situación vino a Elías. ¿Pero por qué un temor? Porque Elías se desanimó de que la gente, a pesar de lo que vio, porque toda esta gente tuvo evidencia del poder de Dios, aún en tiempo de sequía Dios les mandó lluvias, amado hermano, y aún así esta gente no pudo creer, esta gente no pudo alabar a Dios. Y vino Elías y le entró ese desánimo porque a pesar de lo que Dios, cómo se había manifestado, de esta manifestación nadie creyó, y vino a él esa necesidad hasta de quererse morir, ¿verdad? Pero Dios vino y lo alentó, vino Dios y ministró su necesidad primero física para que pudiera aguantar en ese viaje de 200 millas, donde son 40 días y 40 noches. Llegar a ese monte de Horeb, monte de Sinaí también conocido. Y vemos que estos 40 días, a lo que a nosotros nos llaman cuarentena, también hoy en tiempo, también lo vivió el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue? Porque tuvieron un fracaso espiritual. Usted sabe que ese fracaso espiritual del pueblo de Israel, después de haber visto la liberación, después de haber cruzado, que se les abrió un mar, hermano, y nosotros bienaventurados porque todos no hemos visto estas cosas y creemos en Dios, ¿verdad? Y todo esto fue por un fracaso espiritual, al igual que Elías. Elías se sintió fracasado espiritualmente y también fue llevado a esos 40 días. Creo que nosotros en este tiempo en que estamos tenemos que pedirle a Dios. Yo siempre he anhelado ese de repente, se lo dije en la predicación anterior y sigo anhelando un de repente de Dios. Sé que viene algo nuevo para la iglesia, pero Dios necesita abrir nuestros ojos espirituales, amado hermano. Usted vio ese video que se circula donde las policías en Guatemala anunciando, declarando, leyendo la palabra, y en nuestro amado Honduras, lo que, con el respeto, ¿verdad?, de las personas que me puedan estar escuchando, y en Honduras buscando pasear la Virgen en un helicóptero para la bendición. Creo que Honduras, nuestro país, necesita que los ojos espirituales se abran para poder ver lo que Dios quiere. Tal vez hemos tenido fracasos espirituales y esto viene a encerrarnos, a no querer ni levantarnos a exaltar el nombre del Señor, o nos sentimos tal vez como iglesia fracasados en algo, pero no, viene Dios y nos habla como le habla a Elías en esa cueva, aquí en nuestro encierro, aquí en nuestra casa donde estamos, viene Dios y nos está hablando, así como le habló en el versículo 13, perdón hermano, desde el 11 vamos a leer.
desde el versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, en el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, en el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta ya se la había hecho el Señor desde el versículo 9. Y aquí se la vuelve a repetir, pero ya Elías ya está más en la puerta. Creo que esa alabanza de la danza de amor habla de eso, que las bodas del Cordero ya están, ya estamos listos, ya tenemos que tener esa vestidura sin manchas, iglesia. Y aquí vemos en esta figura o en este panorama de Elías que el Señor lo hace salir a la puerta de la cueva y Elías oyó el viento. Pueden venir rumores, terremotos que han estado pasando en otros países, tsunamis u otras cosas, pero ¿qué tenemos que escuchar como iglesia, como hijos de Dios? Un silbido apacible y delicado. ¿Qué hizo Elías al escuchar ese silbido? Dice: y cuando lo oyó Elías, en el 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Cubrirnos con la sangre de Cristo. Yo no sé si usted tiene aceite ahí en su casa, iglesia, pero usted puede ungir las puertas de su casa, usted puede ungir los portones de su casa, usted puede ungir a su familia desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Usted puede cubrirlos con la sangre de Cristo. Aun si no tiene ese aceite ungido, puede agarrar uno del que usted tenga de olivo ahí en su casa para cocinar. Ore y en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, usted decreta que su casa es bendecida, que en su casa hay abundancia, que en su casa está el destello de Dios, que está la gloria de Dios, que está el favor de Dios sobre su casa. Pero ese silbo apacible y delicado que escuchó Elías es una manifestación de Dios. Esta manifestación que provocó Elías fue para un sustituto de él. Recuerde que después de ese llamado viene un llamamiento a Eliseo. Después fue cuando vino el Señor y le dijo en el versículo 16 que a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esa manifestación que hubo con Elías fue para que Elías se fuera y viniera un profeta más. Pero yo lo quiero llevar a otra manifestación. Este es un panorama donde Elías se desanimó y Dios lo animó, Dios lo levantó. Quizás usted se sienta desanimado, quizás usted se sienta triste, pero Dios quiere levantarlo. Pero ahora nos vamos al otro panorama, iglesia, que es Pablo y Silas. Es diferente lo que ellos estaban haciendo y lo que se manifestó en este panorama entre Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron personas que las lastimaron, fueron azotados, fueron encerrados en una celda. Puede ser que es lo que estamos ahorita nosotros encerrados, pero no hemos sido lastimados, no nos han azotado, iglesia. Solo estamos en casa por protección, por prudencia. El sabio ve el mal y se aparta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser prudentes, ¿verdad? En todo, porque el mundo nos está viendo a nosotros y nos puede estar criticando. Entonces nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y circulaban siempre el versículo de Isaías 26, ¿verdad? Y nos quedamos en casa por un momento, por este tiempo de 40 días, de 40 noches, si es así como el Señor nos quiere tener en este tiempo de cuarentena. Algo tiene que suceder. Por eso yo le digo el tema, un nuevo amanecer. En Eliseo
esas 40 días y esas 40 noches lo hicieron escuchar ese silbido apacible y delicado de la voz de Dios. Yo no sé si el Señor quiere darnos ese silbo apacible y delicado, esa manifestación a nosotros. Después de eso, Dios lo usó para que viniera el llamamiento para Eliseo, y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Elías se fue en un carro de fuego, pero Eliseo quedó, ¿verdad?, con una doble porción de unción. Pero en Pablo y Silas hubo otro tipo de manifestación, y es que Dios quiere hablarle al corazón humano. ¿Qué pasó entre Pablo y Silas? Hechos 16 del 25 al 34. Usted lo lee todo en su casa. Y se sabe la historia también muy bonita. ¿Qué estaban haciendo? Creo que nosotros como iglesia no estamos en la cárcel. Sé que no es la cárcel. Sé que es nuestro hogar cálido, un hogar apacible, un hogar delicado, un hogar lleno de paz, lleno del amor de Dios. Pero lo quiero llevar en esta etapa de Pablo y Silas, que se quedaron quietos sin renegar, sin murmurar, sin sentirse, creo que frustrados o desesperados o inquietos o con depresión, aún en la situación en la que se encontraban, porque usted no está encerrado, usted no fue azotado, usted no fue perseguido, usted no fue lastimado, y aún así la postura que ellos tomaron, adoraron, cantaron alabanzas, y se sabe la historia. Pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que llama la atención, aparte de que cantaron, que fue a la medianoche? No sé si usted le ha preguntado al Señor, ¿por qué a la medianoche? ¿Qué tiene la medianoche? Y usted sabe qué es la medianoche. La medianoche es donde se divide, donde termina un día y empieza otro. Y de ahí viene, iglesia, un nuevo amanecer en Cristo. Esto sucedió a la medianoche, pero en esto lo pongo de regocijo en el sufrimiento, del deleite, del gozo de Dios en el sufrimiento que se está viviendo, quizás por lo que falta de alimentos o falta de dinero, que no ha podido ir a los bancos o que no tiene determinada cosa en su hogar, entonces que lo pueda llevar. Pero creo que si nos quedamos quietos por un momento, como Pablo y Silas, y empezamos a cantar y a alabar al Señor, Hechos 16, el 26 dice, el versículo 26, entonces sobrevino de repente, siempre un de repente de Dios, un gran terremoto. Sabe que Elías lo escuchó, dice que Elías escuchó el viento, pero Dios no estaba ahí. Vino un terremoto y Dios no estaba ahí. Vino un fuego y Dios no estaba ahí. Igual sucedió aquí, porque Dios hace esas cosas, ¿verdad? Dice un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. ¿Qué significa que el carcelero estaba dormido? ¿Qué está pasando hoy en día? El pueblo está dormido. La gente está dormida, el mundo está dormido, no están alabando, no están adorando el nombre de Dios, aún no se han arrepentido, aún viendo las cosas como aquellos Baales, viendo esos profetas, todo lo que estaba sucediendo, y aún así no se arrepentían. Creo que quiere Dios llevarnos a algo con esto, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Ve qué desesperación lo llevó esto, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿qué pidió? Luz. ¿Qué nos pueden pedir a nosotros? Luz. Luz como hijos de Dios, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué queremos hablar con esto?
ese de repente de Dios, eso que vino con ese cántico, con esa alabanza, con esa adoración, es que como pueblo de Dios debemos de tener en nuestras casas. Creo que las puertas se van a abrir, creo que que ese de repente va a suceder, ¿verdad? Porque necesitamos estar seguros en Cristo. Pero ¿qué quiere Dios al decirnos que necesitamos estar seguros? Acompáñeme a Salmos 46, 10. Y dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Enaltecido seré en la tierra. Ve, iglesias, si nos quedamos quietos y conoced que yo soy Dios, creo que yo lo invito a usted, ¿verdad? Que muchas veces nos afanamos en muchas cosas y quizás nos estamos deprimiendo en lo que está sucediendo, o en ver tantas noticias, o en que sucedió esto, quieren lo otro, se contagió el otro, no, esto y esto. Creo que si por un momento nos quedamos quietos y conocemos quién es Dios para nosotros, porque nosotros sabemos quién es Dios. Pablo y Silas se quedaron quietos orando y alabando. Creo que en su situación nosotros hubiésemos gritado, hubiésemos llorado, hubiésemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Pero ellos solo se quedaron quietos, aún estando en la cárcel. Pablo fue todo porque le echó, como usted quiera decirle, a la divina un demonio, ¿verdad? Y ellos se molestaron con ellos, ¿verdad? Y por eso los azotaron y por eso los castigaron de esa manera, ¿verdad? Pero aún así ellos no se deprimieron, aún así ellos cambiaron su actitud diferente a la de Elías, ¿verdad? Elías quería hasta morirse en la cueva, ¿verdad? Pero él no. Cuando Elías, Dios tuvo que venir a hablar con Elías, porque Elías quería quitarse la vida. Diferente a Pablo y Silas, lo que hicieron ellos fue provocar una manifestación de Dios para ser libres. Yo lo invito en esta hora que usted y yo provoquemos esa manifestación de Dios, ¿verdad? No con querernos, no como la actitud de Elías, sino como la actitud de Pablo y Silas, que esa actitud de adoradores, que es lo que Dios busca, ¿verdad? Provoquemos esa manifestación, va a haber liberación, van a haber salvaciones, porque se salvó la familia del carcelero, él y toda su casa fue salva. Cambiemos el panorama, cambiemos la actitud. Nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros somos sus hijos. Hoy en día el tercio de la población mundial está encerrado, prácticamente se siente encerrado, ¿verdad? Y lo único que como iglesia podemos hacer es provocar la manifestación de Dios, y cantando y alabando a Dios lo vamos a lograr. Este panorama, ¿verdad? Tiene que ver usted y analizar si usted se encuentra en el panorama de Elías o se encuentra en el panorama de Pablo y Silas. Pablo y Silas eran dos. Donde dos o tres están, ahí está el Señor, ¿verdad? Demostremos nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, nos fortalecemos. Usted sabe que la alabanza trae gozo y el gozo trae fortaleza. Entonces, para tener ese gozo, tenemos primero que alabar, y para tener esa fortaleza, primero tenemos que estar gozosos. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto trae paz, esto trae seguridad, ¿verdad? Nosotros estamos escondidos en Dios. No sé si usted recuerda esa alabanza: mi vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. Yo declaro, yo bendigo su vida, y que su vida también esté escondida en Dios, y que el diablo no la va a poder tocar, aunque le presente otro panorama, ¿verdad? Usted cambie ese panorama, usted cante alabanza, usted glorifique el nombre de Dios. ¿Cómo se siente el que no conoce a Dios? Usted sabe cómo se siente ahora el que no conoce a Dios. Y nosotros como iglesia hemos llegado al momento de
en el que estuvo Elías, de depresión, de desánimo, aún conociendo a Dios, aún creyendo que Dios resucitó de los muertos, que fue el único que resucitó, ¿verdad? Que hubieron muchos intermediarios, ¿verdad? Juan el Bautista fue un gran elemento, ¿verdad? Él abrió el camino para el Mesías, pero el Dios nuestro que alabamos fue el único que resucitó. Pero si nosotros nos hemos sentido así, ¿sabe cómo se sentirían los que no han conocido de Dios? ¿Sabe cómo se sienten, cómo reaccionan ellos? Entonces nosotros tenemos que estar como Pablo y Silas. Y dice que cuando Pablo y Silas cantaban, todos los presos los oían, y los del mundo, que son sus vecinos que no alaban a Dios, que son presos. Están presos, están encarcelados porque ellos no creen en Dios. Entonces nosotros tenemos que manifestar eso. Nosotros tenemos que hacer que a la medianoche tiemble. Nosotros tenemos que hacer que a la medianoche ese de repente de Dios caiga. Nosotros tenemos que hacer que el Señor se manifieste para que todos crean, todos los que están a nuestro alrededor crean. A la medianoche, como le decía, es el final de un día, pero el comienzo de un nuevo amanecer. A las 12, 1 minuto, comienza un nuevo amanecer para usted y para mí. La alabanza le va a traer ese gozo que usted necesita. Esa medianoche donde el globo terráqueo se separa, en ese espacio Dios va a hacer algo grande. En ese tiempo de esa medianoche se va a ver algo sobrenatural de Dios. Se va a ver algo extraordinario. Vamos a sentir ese regocijo del Señor. Vamos a sentir esa liberación del Señor. Vamos a sentir esa paz en el Señor. Vamos a sentir esa seguridad de Dios. Tenemos que declarar, hermanos, que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos los hijos de Dios y que nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. En esta hora yo quiero declarar que sus finanzas son benditas, que la cena de amasar es abundante en su casa, que su mesa no va a faltar de cada día. Yo declaro que hay sanidad en su casa, que hay restauración en su casa, que el amor de Dios está sobre su casa. Yo bendigo su vida, su familia. Yo bendigo cada uno de sus hijos, iglesia. Yo bendigo su casa en todos los aspectos, en el ámbito espiritual, y que usted es bendito hasta en el ámbito material. Tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de gloria, un Dios que no nos deja avergonzado, un Dios maravilloso. Yo sé que usted, si está enfermo, se levanta en el nombre de Jesús, porque ninguna arma forjada contra usted prevalecerá. Y aún a pesar de estos 40 días, de estos 40 noches que puedan venir o que puedan estar en esta cuarentena, sabemos que Dios tiene algo, sabemos que la victoria es nuestra, sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. En el nombre de Jesús, yo declaro esa bendición de lo alto sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro la sanidad de Dios total sobre su vida. Fuera todo desánimo, toda depresión, todo estrés, todo cansancio, en el nombre de Jesús. Solo la fortaleza de Dios, el gozo de Dios sobre su vida, la alabanza de Dios sobre su vida. Somos esos cantores, esos adoradores que Dios quiere en espíritu y en verdad. Nosotros nos regocijamos en la presencia del Señor, nosotros nos deleitamos, y sé que nuestras puertas van a ser abiertas en el nombre de Jesús, porque la iglesia va a provocar esa manifestación de lo alto, un de repente de Dios vamos a obtener. Yo bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermano, que tenga un próspero día, una noche bendecida, una noche de gloria, de poder, de milagros sobre su casa. Y gracias le doy por permitirme entrar a la comodidad de su hogar, y que sea el Señor añadiendo bendición cada día a su palabra y nos podamos alimentar en el nombre poderoso de Jesús. Amén.